Bien, estamos nuevamente aquí para continuar con los videos tutoriales a propósito de nuestra última publicación, Física, Exámenes de Admisión y el Método Boranca, que es una propuesta que busca ser didáctica, sencilla, poco operativa, para que así podamos cumplir con nuestro reto, que es aprender a resolver los problemas de los exámenes de admisión a simple vista, sin necesidad de utilizar lápiz y papel, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros estamos haciéndoles llegar a los estudiantes interesados en adquirir el libro por algunos medios que explicamos a través del WhatsApp. Si ustedes nos escriben, estaremos gustosos de atenderlos, también para resolverles las dudas que ustedes tengan, ¿no? Y los comentarios que motivan justamente estos videos, espero que los escriban más abajo, aquí en sus comentarios en YouTube, y haciéndole like y también compartiéndolo en las redes sociales, ¿no? Bien, se trata de un tema del capítulo de hidrostática. Y este tema o este problema nos habla acerca de lo que significa el peso aparente, ¿no? ¿Qué vendría a ser el peso aparente? El peso que tiene un cuerpo cuando se encuentra totalmente sumergido. Todos por experiencia propia sabemos que pesamos menos cuando estamos sumergidos en el agua, ¿no? Es más, un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, una tortuga marina en tierra, que se le nota muy lenta, muy pesada, pero cuando ingresa al agua, la tortuga pierde peso y se mueve muy fácilmente, ¿no? Muy ágilmente también, y eso es justamente por efecto del principio de Arquímedes, ¿no? Que en este caso va a entrar a tallar en la resolución del problema. ¿Qué cosas nos están diciendo en este caso? Es el problema número 8 de la página 172 de nuestro libro, y nos indican que cuando una piedra de 4 newtons de peso es sumergida completamente en agua, está desalojando un volumen de 100 centímetros cúbicos, ¿no? Hallar el peso de la piedra cuando ésta se encuentra completamente sumergida. Entonces aquí hay que hacer una aclaración. Aquí nos están indicando un peso que vendría a ser el peso de 4 newtons, y nos están pidiendo también hallar un peso. ¿Cómo es eso? Bueno, en el gráfico que nosotros hemos hecho, vamos a distinguir una cosa de la otra, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es presentarles este dispositivo, que no es otra cosa que una balanza de resortes, que se utiliza para medir fuerzas, para medir pesos, ¿no? ¿Cómo se mide una fuerza mediante esta balanza de resortes? Bueno, por la presencia de un pequeño resorte que hay justamente en el interior, y que ese resorte se va a extender en este ganchito, y cuando se aplique una fuerza, el resorte se debe estirar, y a partir del estiramiento es que vamos a medir el valor de la fuerza, ¿no? En este caso nos están diciendo de que ese valor justamente es de 4 newtons, ¿no? ¿Y cuál sería la fuerza que estaría actuando en esas circunstancias? Sería el peso del cuerpo, ¿no? Vamos a llamarle a este peso peso real, aun cuando no es exactamente el peso real, y eso lo vamos a explicar luego. Vamos a considerar que ese sea el peso real, ¿no? Cuando este dispositivo ahora se lo introduce dentro del agua, ya estamos dentro del agua, obviamente la balanza no va a marcar lo mismo. ¿Por qué no va a marcar lo mismo? Vamos a explicarlo, ¿ya? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos acá, como ya lo hemos indicado, como lo habíamos indicado ya, el peso del cuerpo, ¿no? Ese peso que nosotros le llamamos peso real, y que sabemos que es igual a 4 newtons, ¿no? Porque lo que está marcando la balanza es el peso del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo se encuentra ahora completamente sumergido en el líquido, va a soportar la acción de una fuerza por parte del líquido, y esa fuerza estará dirigida hacia arriba y se va a llamar empuje. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa le está haciendo el empuje al peso del cuerpo? ¿Le está sumando peso o le está quitando peso? Tomen en cuenta que esta fuerza está actuando en dirección contraria a la dirección que tiene el peso. Por lo tanto, ¿le estaría sumando o le estaría restando? Cuando las fuerzas actúan en direcciones contrarias, ¿se suman o se restan? Se restan. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es la resta de estas dos fuerzas. ¿Y qué cosa es lo que va a indicar entonces la balanza? Lo que la balanza va a indicarnos, en este caso, ya no es este valor, sino va a ser un valor menor. ¿Por qué?
Porque a este valor que es de 4 se le está quitando una cierta cantidad. Y lo que va a quedar marcando justamente es lo que el peso, lo que el problema nos está pidiendo determinar. O sea, cuánto marca la balanza. ¿Por qué le ponemos el subíndice a la P de peso? Porque en este caso estaría representando el peso aparente. ¿Cómo es eso? Bueno, el cuerpo tiene un peso, ¿cierto? Al cual estamos llamando el peso real. Y ese peso es 4. Ahora nos están pidiendo otro peso. ¿Qué peso nos están pidiendo? Definitivamente no es el peso real, sino el peso que tiene el cuerpo cuando está sumergido. Cuando está sumergido va a pesar menos. ¿Por qué va a pesar menos? Porque ese peso que el cuerpo tiene se va a ver disminuido. ¿Cuánto va a quedar? Eso es lo que nos están pidiendo determinar. O sea, en otras palabras, lo que nosotros tenemos que hacer acá, porque ya lo hemos indicado, no es otra cosa que una resta entre el peso real del cuerpo y el empuje. Ya sabemos cuánto vale el peso real del cuerpo. Es lo que indica la balanza. Cuando el peso o la pesada se ha hecho en el aire, ¿no? Pero cuando está totalmente sumergido, lo que va a marcar la balanza ya no se sabe qué valor es. Y ese valor se va a determinar en la diferencia de lo que es el peso real menos el empuje. ¿Por qué? Porque el peso real está siendo disminuido por una cierta cantidad a la cual nosotros llamamos empuje. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Si ya sabemos que este peso es 4, entonces nos faltaría solamente saber o averiguar cuánto vale el empuje para que luego hacer la diferencia y entregar el resultado que nos están pidiendo. Entonces, para ello vamos a apuntar justamente lo que tenemos como datos en el problema, ¿ya? Entonces, en primer lugar, ¿qué tenemos? Vamos a poner acá. Sabemos. ¿Qué sabemos? Sabemos que el peso del cuerpo es de 4 newtons. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que aparece. La piedra pesa 4 newtons. ¿Ya? Cuando la piedra se sumerge completamente en agua, desaloja un volumen de 100 centímetros cúbicos. Quiere decir que el volumen, en este caso, de la parte sumergida es de 100 centímetros cúbicos. ¿Ya? ¿Cuál es la parte sumergida? A ver, la parte sumergida vendría a ser esta de acá. Profesor, pero ese es el volumen del cuerpo. Sí, es el volumen del cuerpo. O sea, todo el volumen está completamente sumergido. ¿Cuál es el volumen sumergido? El volumen del cuerpo. ¿Cuál es? 100 centímetros cúbicos, ¿no? ¿Qué más nos dan a continuación como datos? Nos están dando como datos, aparte de la aceleración de la gravedad, nos están dando la densidad del agua, ¿no? Vamos a representarla con la letra griega, ρ, como se acostumbra a hacer, y nos dice que esta es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Pero aquí ya tenemos entonces que observar algo muy importante, que es en relación a las unidades. Aquí aparecen centímetros cúbicos y acá aparecen metros cúbicos. La pregunta es, ¿con qué debemos quedarnos? ¿Con qué debemos trabajar? ¿Con los centímetros cúbicos o con los metros cúbicos? A ver, vamos a ubicarnos en la memoria. El Sistema Internacional de Unidades está caracterizado por 7 unidades fundamentales. ¿Cuáles son? El metro, el kilogramo, el segundo, el kelvin, el ampere, la candela y el mol. Estas son las 7 unidades fundamentales que considera el sistema internacional. Entonces, aquí, en esta lista, no aparece el centímetro, sino aparece el metro. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa es lo que esto nos está diciendo? ¿Que debemos trabajar con metros o con centímetros? Con metros. ¿Qué tenemos que hacer con los centímetros? Convertirlos a metros. ¿Y para eso qué cosa vamos a hacer? Vamos a usar el factor de conversión correspondiente. ¿Qué es un factor de conversión? A ver, lo vamos a apuntar así de rojo, ¿ya? Para que lo vean. Y un factor de conversión es, para empezar, algo que está multiplicando, ¿ya? Y ese algo que está multiplicando es exactamente igual a la unidad. ¿Y cómo así es igual a la unidad? Porque resulta de un cociente. Y para que un cociente nos dé como resultado la unidad, tiene que contener en el número y el denominador cantidades iguales. Y entonces nosotros vamos a decir así, un metro. ¿Cuántos centímetros tiene un metro? Para poner abajo su equivalente. Tiene 100 centímetros. ¿Ok? Pero tenemos acá centímetros y centímetros.
Uno está arriba y el otro está abajo. ¿Hay la posibilidad de cancelarlo? Sí. ¿De simplificarlo? Se puede, ¿no es cierto? Pero hay un pequeño detalle. Aquí está el centímetro con el exponente 3 y aquí no tiene exponente. Entonces, como todo esto es igual a la unidad, podemos elevarlo todo al cubo. O sea, es como al número 1 elevarlo al cubo. ¿Cuánto me da? 1 al cubo sigue siendo 1. Y 1 por esta cantidad hace que la cantidad se mantenga equivalente, ¿no? Intacta y no varíe, ¿no? Solo que en este caso ya tendríamos la posibilidad de decir, este centímetro está elevado al cubo. Por lo tanto, se puede simplificar con este otro centímetro cúbico. ¿Qué cosa me estaría quedando? Me estaría quedando elevado al cubo el metro. Entonces ya tendríamos la cantidad de volumen expresado en metros cúbicos, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando en este caso? A ver, vamos a hacer rápidamente una división, ¿ya? Aquí tenemos 2 ceros arriba, ¿no es cierto? Ya, ¿cuántos ceros tenemos abajo? 2. Pero recuerden que este 100 está elevado al cubo, ¿no? Entonces, este exponente 3 afecta también al denominador, no solamente al numerador. Entonces, ¿qué tendríamos? 100 por 100 por 100. 100 por 100 por 100, ¿cuántos ceros me da? 6. 2 ceros de arriba se van a cancelar con 2 ceros de abajo. Pero como abajo hay 6 ceros, entonces solamente van a quedar 4. Y ese exponente 4 es justamente lo que nos va a resultar de esta manera, ¿no? O sea, los 6 ceros que hay abajo, 2 se van a cancelar y van a quedar solamente 4 abajo, ¿ya? Y 2 de arriba entonces se cancela con 2 de abajo, quedando solamente 4, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer a continuación? Lo que tenemos que hacer a continuación es justamente usar el principio de Arquímedes. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes nos está diciendo que para determinar el empuje, lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar la densidad del líquido, que en este caso debería ser la densidad del agua, por la aceleración de la gravedad y por el volumen de la parte sumergida, que es justamente lo que acabamos de calcular. O sea, en buena cuenta de cuánto estamos hablando. A ver, ¿cuánto es la densidad del agua? La densidad del agua vale 1000. O sea, 10 elevado al cubo, ¿ya? Esto está multiplicado por la aceleración de la gravedad. Me dicen que la aceleración de la gravedad lo considero igual a 10. Y todo esto debe estar multiplicado por el volumen de la parte sumergida, que es justamente lo que acabamos de determinar. ¿Cuánto es esto? A ver, volumen de la parte sumergida, aquí está. En el numerador tenemos la unidad y en el denominador tenemos 10 elevado a la potencia 4. ¿Cuánto me está resultando todo esto? Vamos a ver. Acá nosotros tenemos el exponente 1. La pregunta es, ¿cuántos 10 al cubo por 10 a la potencia 1? Si se suman los exponentes, aquí me está quedando 10 a la potencia 4, porque 3 más 1 me da 4. El 10 a la cuarta de arriba y el 10 a la cuarta de abajo se van a simplificar, quedándonos simplemente una cantidad igual a la unidad. Como estamos hablando del empuje, y el empuje es una fuerza, esto debe quedar expresado en newtons. Entonces ya con este resultado podríamos ir a la parte superior donde nos habíamos quedado para completar la solución del problema, ¿no? Me pedían el peso aparente y para eso tenía que restar el peso real menos el empuje. ¿Cuánto es el peso real? Aquí está, el peso real es 4 newtons, ¿no? Vamos a escribirlo así. Menos el valor del empuje. ¿Cuánto vale el empuje? El empuje es igual a 1. Por lo tanto, entonces ya tenemos la solución ahí del problema, ¿no? Que sería simplemente peso aparente igual a 3 newtons. Y con esto habríamos llegado a la solución del problema, ¿no? Entonces, haciendo un resumen rápidamente, porque no solamente es importante explayarnos horas tras horas de repente, ¿no? Llenando una pizarra de 5 metros, 10 metros, 20, 30 metros. Esa no es la virtud fundamental que debe tener un profesor, sino la virtud fundamental que debe tener un profesor es la capacidad de síntesis, es decir, en pocas palabras, ¿qué es lo que significa todo eso? Y eso es justamente lo que nosotros vamos a hacer a continuación para terminar. ¿Qué cosa hemos hecho? Hemos hecho simplemente una resta. ¿Por qué una resta? Porque al peso real se le está quitando una cantidad. ¿Quién le está quitando esa cantidad? El empuje. El empuje para actuar hacia arriba
le va a restar al peso real. O sea, lo que el problema me está pidiendo, ¿no? Cuando me dice hallar el peso, ¿no? Mientras la piedra está sumergida, me están pidiendo el peso aparente. Y para hallar el peso aparente solamente tengo que hacer una resta. El peso real menos el empuje. Ya sé que el peso real es 4, pero todavía no sé cuánto vale el empuje. Y aplicando justamente el principio de Arquímedes, hemos determinado que el empuje sale 1. Entonces, finalmente, ¿qué hacemos? 4 menos 1. Y me da el resultado igual a 3 newtons, ¿no? ¿Qué sería la resolución de este problema, ¿no? En virtud de la aplicación del principio de Arquímedes, que nos dice que el peso es numéricamente igual al peso del volumen desalojado, del volumen de líquido desalojado, ¿no? Entonces, esto es lo que significa la solución de este problema, y con esto estaríamos cumpliendo con lo ofrecido para este capítulo, para esta parte de hidrostática. Obviamente vamos a continuar con más problemas en la siguiente ronda, y estaremos viendo otras situaciones adicionales también, y la idea de cómo hacer siempre estos problemas de una manera sencilla para que nuestros seguidores, nuestros suscriptores puedan ver de qué manera se puede abordar, ¿no? La resolución o la exposición justamente de este tema, ¿no? Entonces hacemos una pausa y regresamos luego.